Los invitamos a que tomen asiento, por favor. Buenos días. La Secretaría de Educación Pública les da la más cordial bienvenida a la firma de convenio entre la SEP y el Colegio Alemán Alexander von Humboldt. Presiden este evento el secretario de Educación Pública, licenciado Otto Granados Roldán. El licenciado José Eugenio Castañeda, presidente del Consejo Directivo del Colegio Alemán Alexander von Humboldt. El señor Víctor Elbling, embajador de Alemania en México. El maestro Javier Treviño Cantú, subsecretario de Educación Básica. El doctor Luis Ignacio Sánchez Gómez, titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. Y el ciudadano Ibsan Alberto Guzmán Cuellar, alumno de sexto de preparatoria. Saludamos y damos la más cordial bienvenida a las alumnas y alumnos del Colegio Alemán Alexander von Humboldt, autoridades educativas y representantes de los medios de comunicación. A continuación, tiene la palabra el maestro Javier Treviño Cantú, subsecretario de Educación Básica. Con su permiso, señor secretario, señor embajador de Alemania en México, estimado José Eugenio, mucho gusto de tenerte por acá, Luis Ignacio, Ibsan Alberto Guzmán, de toda la comunidad de alumnos del Colegio Alemán. Muy buenos días a todas, a todos. Sean bienvenidas, bienvenidos a este edificio sede de la Secretaría de Educación Pública. Deseamos en primer lugar que haya sido realmente muy útil, pero que hayan disfrutado el recorrido que realizaron en este edificio extraordinario, en los patios, en los pasillos, y que vieron los murales que alberga este recinto, que ya es un recinto emblemático de la Ciudad de México. Ojalá que lo hayan disfrutado mucho. Y quiero reiterarles que las puertas de la Secretaría de Educación Pública pues están abiertas para que toda la comunidad escolar del Colegio Alemán también se acerque a la historia, a la cultura de México, a través de la obra de algunos de los más importantes representantes de la plástica mexicana. Y cabe recordar, obviamente estando con la comunidad del Colegio Alemán, cabe recordar que pues, el gran científico alemán Alexander von Humboldt fue un profundo estudioso y conocedor de la arquitectura, de la naturaleza, y en general de la cultura mexicana, y pues nos mostró en su ensayo político sobre el Reino de la Nueva España una nación en ese momento con muchos datos que no imaginábamos, con divertidas anécdotas, y les recomiendo, si no han leído la novela Saberes y Delirios de José Iturriaga, es extraordinaria sobre esas aventuras de Alexander von Humboldt en México. Y el día de hoy nos convoca un motivo muy importante: la firma del convenio entre la Secretaría de Educación Pública y el Colegio Alemán Alexander von Humboldt, cuyo objeto justamente es establecer los principios, establecer las bases conforme a las cuales ambas partes vamos a llevar a cabo las acciones para el adecuado funcionamiento e impartición de los servicios educativos del tipo básico, educación básica, que presta el colegio, de conformidad con la normatividad vigente de México y de Alemania. El convenio que hoy se firma refrenda el espíritu de amistad y cooperación que históricamente ha existido entre ambas naciones.
Y cuando hablamos de cooperación educativa entre México y Alemania, hablamos de 124 años. Eso es lo que es muy interesante. Si bien la fundación del Colegio Alemán Alexander von Humboldt en la Ciudad de México se remonta al año 1894, pues los convenios firmados el 1 de febrero de 1977, luego el 24 de julio de 1982, marcan una nueva etapa de cooperación educativa y cultural entre México y la República Federal de Alemania. Ambos instrumentos nos dieron bases sólidas para el funcionamiento del colegio alemán en nuestro país. Posteriormente, el 29 de noviembre del 2006, la SEP y el colegio alemán suscribieron un convenio y el objeto era definir las acciones de colaboración entre ambas instancias para impulsar los servicios educativos que presta dicha institución, estableciendo como marco la Ley General de Educación. La creación del colegio alemán, y todos ustedes lo saben muy bien, pues respondió a la necesidad de atender las demandas específicas de personas de nacionalidad alemana en situación de movilidad internacional, particularmente empresarios, diplomáticos, académicos en nuestro país. Sin embargo, el colegio alemán hoy atiende en su gran mayoría alumnos mexicanos y de otras nacionalidades que buscan beneficiarse de la formación multicultural que ofrece esta extraordinaria institución. Y la filosofía del colegio alemán se distingue por impulsar valores como el respeto a la diversidad, la disciplina y la honestidad, y busca formar personas autónomas, éticas, solidarias, fortalecidas con el desarrollo de una educación bicultural y trilingüe, y que fomenta la sana convivencia y el respeto a la diversidad. El colegio alemán tiene planteles tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, en el área metropolitana, pero también los planteles de Puebla y de Jalisco son muy importantes, y los servicios educativos que ofrece siempre han cumplido con los requisitos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación, las disposiciones reglamentarias administrativas que están vigentes en materia educativa y que se complementa con materias, métodos y profesores formados en el sistema educativo alemán. Eso hace la gran riqueza de esta comunidad de aprendizaje. El Colegio Alemán Alexander von Humboldt, asentado en México, no solo es uno de los más antiguos, sino uno de los más importantes que tiene Alemania en el exterior, y eso también lo reconocemos. Y el modelo bicultural de este colegio constituye una valiosa aportación para ambas naciones, en tanto que prepara niñas, niños y jóvenes mexicanos y alemanes para vivir en un mundo globalizado, interdependiente, sobre la base de una formación integral. Por ello, la Secretaría de Educación Pública se congratula con la firma del convenio que hoy nos convoca. Muchas gracias a todos los que hicieron posible esta suma de voluntades, el trabajo durante varios meses. Estamos muy contentos, muy satisfechos. Enhorabuena, y seguiremos disfrutando de esta cooperación México-Alemania. Inclusive en menos de un mes, el 17 de junio, veremos también el fútbol entre México y Alemania. Así es de que todo eso nos va a llevar a acercar más a nuestras naciones, a nuestros pueblos y sin duda a la comunidad del Colegio Alemán con México. Muchas gracias, bienvenidos. Invitamos al ciudadano Ibsan Alberto Guzmán Cuellar, alumno de sexto grado de preparatoria, nos dirija unas palabras. Buenos días, secretario de Educación Pública, licenciado Otto Granados, embajador de la República Federal de Alemania, Herr Ebling, presidente del Consejo, licenciado Eugenio Castañeda, miembros del Presidium, damas y caballeros presentes. Primero que nada, quiero agradecer el honor y la oportunidad de dar estas palabras. Yo soy alumno del Colegio Alemán desde preescolar hasta hoy en día que me voy pronto a graduar de la preparatoria. Mi trayectoria en el Colegio Alemán me ha brindado diversas oportunidades de desarrollo y aprendizaje en ámbitos que van desde el deportivo, artístico, social y por supuesto el académico. Una de las principales
prioridades del colegio es fomentar la convivencia de la cultura alemana con la mexicana. Este acercamiento permite al colegio alemán ser un colegio bicultural y aportar a los alumnos valores como el respeto, la empatía y la tolerancia ante situaciones y costumbres diferentes a las nuestras. El colegio ofrece la oportunidad de viajar y estudiar en el extranjero. Los alumnos tenemos la posibilidad de participar en viajes a Alemania con el fin de practicar el idioma y conocer la vida de dicho país. Personalmente formé parte del viaje en secundaria, donde aprendí a valerme por mí mismo, ver por mi bienestar y organizar mis tiempos para ser puntual. También realicé posteriormente un año de intercambio en Alemania, el primer año de preparatoria. Esto no sería posible si los alumnos no llevaran la respectiva y necesaria preparación desde primaria, donde se nos dan clases y varias materias en el alemán, incorporando el plan de estudios de ambos países desde preescolar. El inglés se imparte a partir del 4º grado de primaria y terminamos la preparatoria con certificaciones en los 3 idiomas y un claro enfoque en las ciencias, lo que motiva a los alumnos a estudiar el bachillerato alemán para estudiar en Alemania. Por otra parte, el colegio realiza proyectos sociales de manera permanente con el fin de crear una conciencia social sobre nuestra responsabilidad con el bienestar de otros y de todo el mundo. Por ejemplo, este año varios compañeros viajaron a Tetela del Volcán, en el estado de Morelos, donde apoyaron a la reconstrucción de las casas afectadas por el sismo del 19 de septiembre, reconstruyéndolas con muros de PET. Otros cuantos participamos en San Gregorio, donde ayudamos a limpiar las calles y las chinampas y a concientizar a los niños de la comunidad en términos de sustentabilidad y cuidado del medio ambiente. Otro ámbito que impulsa el colegio alemán es el deportivo. Se nos fomenta la práctica y educación deportiva desde muy temprana edad, se nos inculca la competitividad y la sana convivencia. Debido a mi gran pasión por los deportes, participé en muchas competencias deportivas, formando parte del equipo de natación, fútbol y voleibol. Siempre orgulloso de representar a mi campus, pero también a todo el colegio. Todo lo que el colegio me enseñó en el ámbito deportivo me permitió destacar en el deporte escolar y en el alto rendimiento, con grandes resultados en competencias regionales, nacionales e internacionales, dejando en alto el nombre de mi país. El deporte fomenta valores de perseverancia, resiliencia, competitividad y respeto. El ámbito artístico se fomenta con clases de música, arte, talleres de teatro, coro y una banda de instrumentos de aliento. Yo formo parte de esta banda desde 4º de primaria y recientemente llevamos a cabo el concierto del 10º aniversario de las bandas del colegio alemán. Así, los alumnos desarrollan también su parte creativa y artística. Después de compartir con ustedes las herramientas que el colegio nos ofrece a los alumnos para tener un desarrollo integral, solo me gustaría agregar que ser un egresado del colegio alemán Alexander von Humboldt significa mucho por todo lo que se nos fomenta a lo largo de los años, formándonos una conciencia social, una educación deportiva, una preparación académica de alta calidad y un desarrollo artístico. De parte de los alumnos del colegio alemán Alexander von Humboldt, me gustaría agradecer mucho a todos los involucrados que hicieron posible este convenio. Gracias. Tiene la palabra el licenciado José Eugenio Castañeda, presidente del Consejo Directivo del Colegio Alemán Alexander von Humboldt. Buenos días. Licenciado Otto Granados Roldán, secretario de Educación Pública. Excelentísimo señor embajador de la República Federal de Alemania, señor Víctor Ebling. Doctor Luis Ignacio Sánchez Gómez, titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. Maestro Javier Treviño Cantú, subsecretario de Educación. Estimado Ibsan. Estimados colegas consejeros, directores y maestros, queridos alumnos. En nombre del Consejo
y de toda la comunidad del Colegio Alemán Alexander von Humboldt, agradezco la confianza que las autoridades educativas federales otorgan a nuestra institución y que se ve materializada en el convenio que habremos de firmar el día de hoy. No podríamos haber sido mejor recibidos que en el histórico recinto que alberga la sede de la Secretaría de Educación Pública, en especial en el salón en el que nos encontramos, que a su vez hospeda el magnífico mural del maestro Luis Nishizawa. Este mural, que representa al nuevo hombre que emerge de las antiguas civilizaciones para transformar su universo, se relaciona coincidentalmente con el evento de hoy. Por un lado, representa el valor y la importancia de la biculturalidad, ya que el pintor Nishizawa, hijo de padre japonés y de madre mexicana, logró expresar en su vasta obra de forma plástica y maravillosa los valores y tradiciones de las dos culturas en las que se formó y vivió. De otra parte, el mensaje que el artista quiso transmitir en este caso refleja el espíritu civilizador y creativo de las nuevas generaciones frente a los retos del presente y del futuro, y de eso se trata sin duda esta ocasión. El convenio que hoy se formaliza entre la Secretaría de Educación Pública y el Colegio Alemán es reflejo también de los valores y tradiciones de dos culturas diversas pero cercanas y complementarias, la de Alemania y la de México, en el ámbito fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad, que es el de la educación de los niños y jóvenes, a quienes corresponderá conducir los destinos de nuestro querido país en las próximas décadas. En este contexto único, deseo reconocer la importancia de la reforma educativa emprendida por el Gobierno federal, en cuyo marco se nos da hoy la posibilidad de contar con un instrumento jurídico que permitirá a nuestra institución cumplir de una manera más eficiente y flexible con los programas educativos de nuestros dos países. Debo recalcar que además del esfuerzo y compromiso del señor secretario Granados, de los funcionarios de su equipo y de nuestros directivos escolares, la concreción de este convenio no hubiera sido posible sin el apoyo de las autoridades del gobierno alemán, en especial el del señor embajador Elbling y sus colaboradores, particularmente del doctor Jarek Korczynski, que también nos acompaña. La constante presencia y soporte de la embajada es sustancial en el cumplimiento cotidiano de nuestros objetivos de excelencia educativa. Lo anterior contribuye sin duda a que nuestro colegio sea un pequeño pero significativo eslabón en la cadena de relaciones de amistad y cooperación entre México y Alemania. Nuevamente reconozco el valor de esta muestra de confianza hacia nuestra institución educativa, que el próximo año, ya lo decía hace un momento el embajador, festejará sus primeros 125 años de historia. Hago también propicia la ocasión para agradecer el apoyo que durante mi gestión como presidente del Consejo Directivo del Colegio Alemán he recibido siempre de forma constante de las autoridades educativas. El momento del relevo institucional, después de 8 años en este cargo, está solo a unas cuantas semanas de distancia y por eso me llena de satisfacción el que se haya logrado que durante mi mandato pudiera firmarse este histórico convenio. A mi querida amiga y colega Birgit Schwarz, nueva presidenta electa, le auguro todo el éxito del mundo al frente de esta importante responsabilidad. Muchas gracias. Agradeciendo esta intervención, hace uso de la palabra el señor Víctor Elbling, embajador de Alemania en México. Muy buenos días a todas y a todos. Qué gusto estar aquí en este recinto increíble que siempre me choca por su realidad, por su diversidad, fuerza cultural. Es siempre un gusto visitarlos. Quiero saludar de manera muy especial al señor secretario Otto Granados, al señor subsecretario Javier Treviño, al titular de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, Luis Ignacio Sánchez Gómez, qué bueno que estén con nosotros. Naturalmente al presidente de la Junta del Consejo, Eugenio Castañeda, otros amigos con nosotros, Benito Mirón, con el que hemos hecho muchas cosas conjuntamente, y naturalmente los alumnos, los representantes del Colegio Alemán. Qué bueno que podamos estar aquí hoy, en este día importante, yo creo, para el Colegio Alemán. Se ha hablado un poco de von Humboldt. Von Humboldt sigue siendo una actualidad muy fuerte. Ayer por la noche se estrenó una película
mexicana sobre la vida de von Humboldt y su trabajo aquí en México, no solo en la Ciudad de México, en México. Se estrenó ayer, es una película del CONACYT. La realizadora de la película se llama Ana Guzmán. Ana Guzmán es una egresada del Colegio Alemán von Humboldt, ¿no? O sea que se cierran siempre muchos círculos si uno mira estas cosas. Este colegio, le estaba comentando antes al señor secretario, si se toman los 3 planteles, es el colegio más grande que tiene Alemania en colegios extranjeros, en el extranjero, o sea, colegios alemanes en extranjeros. Y hay muchos colegios, hay 140 que directamente son colegios alemanes en el extranjero, pero hay más de 800 que son apoyados por el gobierno alemán, y este es el más grande, o sea, gran importancia que tiene, y no tengo que subrayarlo, pues una de las grandes banderas de Alemania en México, ¿no? En donde tenemos tantas relaciones, ¿no? 2000 empresas, un mundo cultural muy amplio. Pues el colegio creo que es uno, o sé que es uno de los estándares, ¿no? de la participación, de la actividad alemana en este país. Es también, y no lo dicen los del colegio porque son demasiado modestos, pero la verdad es que es un colegio de excelencia también, ¿no? En los rankings de la reforma de cada año, lo han visto ustedes, ¿no? En la preparatoria, el colegio alemán siempre queda uno de los primeros, primero, segundo o tercero, o así, y no es el colegio privado más caro que haya en la Ciudad de México, así que hay que felicitarlo por eso. Y para cerrar otro círculo, hablando de Humboldt, el Foro Humboldt se va a abrir el año que viene, el año de Humboldt en el mundo. Vamos a hacer muchas cosas en México también, después del año dual. El año de Humboldt va a ser el año 2019, y en septiembre, si todo va bien, se va a abrir el Foro Humboldt en el centro de la ciudad en la ciudad de Berlín, donde estaba el Palacio Real de Prusia. Después de Alemania se ha reconstruido el palacio, se ha hecho de ese palacio un recinto muy moderno donde se van a encontrar las culturas del mundo, y México va a tener una de las salas más importantes, enorme, de ese Foro Humboldt, con las colecciones que ahora están en Dahlem, que ustedes tal vez conocen, el Museo Antropológico, Etnográfico, Arqueológico, y bueno, se van a mostrar ahí, va a ser un punto de encuentro muy importante. Y lo que hacemos hoy también es un encuentro, ¿no? Entonces, pensamos que es muy importante que este convenio se pueda firmar hoy. Quiero expresar mi agradecimiento especial al secretario de Educación Pública, señor Otto Granados. Creo que sin su apoyo personal este convenio no habría quedado listo así tan rápidamente. El convenio armoniza, como lo hemos oído, algunas normas que surgen del carácter bicultural del colegio. Además, le da la seguridad a ambas partes de que el colegio continuará su valioso trabajo como puente entre nuestras dos naciones. Por mi parte, deseo que en el futuro, a ser posible, muchas generaciones de estudiantes puedan sacar provecho de esta excelente educación, de esta educación tan intercultural que ofrece el colegio alemán. Y termino diciendo que también desde un punto de vista personal es algo que valoro muchísimo, porque yo también soy un egresado de colegios alemanes en el extranjero, biculturales, de encuentro, y pienso que es uno de los canales más importantes que tenemos para intercambiar cultura, para intercambiar conocimiento. Y como decía antes el presidente del Consejo Directivo, somos dos países que se conocen, somos dos países que se quieren mucho, que nos caemos bien, los mexicanos y los alemanes. Acabamos de verlo en Hannover ahora, hace poco. Así que creo que el colegio ahí juega un papel muy importante que sigamos construyendo conjuntamente. Muchísimas gracias. Con el fin de ratificar la excelente cooperación en materia educativa que existe entre Alemania y México, procederemos a la firma del convenio entre la Secretaría de Educación Pública y el Colegio Alemán Alexander von Humboldt. Firman el licenciado Otto Granados Roldán, secretario de Educación Pública, el licenciado José Eugenio Castañeda, presidente del Consejo Directivo
del Colegio Alemán Alexander von Humboldt, el doctor Luis Ignacio Sánchez Gómez, titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. Como testigo de honor, firma el señor Victor Elbling, embajador de Alemania en México. Acto seguido, tiene la palabra el licenciado Otto Granados Roldán, secretario de Educación Pública. Muy buenos días a todos ustedes, todas ustedes. Muy estimado Eugenio, muy estimado embajador, muy apreciados colegas y amigos, Isvan, amigas y amigos, maestras, directivos, miembros del consejo. Por ahí veo también algunos de los alumnos con quienes conversamos en aquella ocasión que los visitamos, ¿verdad? Ahí veo a ti, por ejemplo, esta niña del suéter gris, se echó un buen rollo, un buen discurso ese día. Bueno, quisiera darles nuevamente la más afectuosa bienvenida a este recinto de la Secretaría de Educación Pública en esta mañana en que formalizamos el propósito que nos planteamos en febrero pasado cuando visité las instalaciones del colegio, que es plasmar en un convenio de esta naturaleza una serie de características, de lineamientos, de contenidos que le permitan al Colegio Alemán seguir desempeñando su labor con la excelencia, con la calidad con la que lo han hecho ya por casi 125 años. Ya el subsecretario Javier Treviño se ha encargado de explicar algunos de los contenidos de este convenio y quisiera yo simplemente subrayar 3 o 4 cosas adicionalmente. La primera de ellas tiene que ver con la vocación expresa, explícita, que para la Secretaría, que para el Gobierno de México supone alentar este tipo de operaciones de convenio, porque nos permite hacer, cristalizar, hacer realidad una de las vocaciones más importantes que para México ha tenido, no de los últimos años, sino quizá de los últimos 30 años, que es tener una disposición a abrirnos al mundo. Nosotros prácticamente nos integramos, digamos, a los mecanismos multilaterales de comercio, el antiguo GATT, hoy OMC, en el año de 1986, no hace mucho, y eso supuso una decisión explícita, expresa del país, por fomentar nuestros intercambios comerciales, nuestra cooperación económica, científica, educativa, técnica, cultural, con el resto del mundo, en un contexto en donde México había vivido a lo largo de todo el siglo XX dentro de un nacionalismo que en ocasiones fue un nacionalismo excluyente, que nos inhibió o nos impidió conocer de manera mucho más puntual y estrecha y cercana otros países, otras naciones, otras economías, otros modos de pensar y de vivir. Y de esta vocación, digamos, que transcurrió a lo largo de este tiempo, la presencia de muchos de los países amigos, de los colegios de los países amigos, supuso un cambio muy importante. Al escuchar yo hace un momento el año en que fue fundado el Colegio Alemán, 1894, decíamos, fue inevitable que uno hiciera un repaso histórico rapidísimo de la historia que habrían visto sus fundadores de vivir ahora.
En 1894 vivíamos en pleno porfiriato, les tocó después vivir la revolución de 1910, la partida de don Porfirio, el final y la consolidación de la revolución, la construcción o el inicio de la fundación del nuevo régimen político mexicano, el final de los gobiernos militares con el presidente Cárdenas, el inicio de los gobiernos civiles con el presidente Alemán y así sucesivamente. Y a lo largo de toda esa historia, muy particularmente, digamos, de los años 70 para acá, distintas crisis económicas que no me acuerdo si se los platiqué en la ocasión en que estuvimos en el Colegio Alemán, pero no puedo dejar de recordarlo, que en una de las sucesivas crisis económicas, macroeconómicas que tuvimos en México, posiblemente la de 1982 aproximadamente, se publicó a toda plana un gran desplegado de una de las grandes empresas alemanas. La crisis había sido mayúscula, una mega devaluación, etcétera, etcétera, y tenía nada más en el contenido de la plana un pequeño letrero que decía, a nosotros, la empresa alemana era Siemens, que hemos estado tanto tiempo en México, le hacemos a las crisis ya. Y era un ja en el doble sentido, ja de risa que le provocaba y ya en alemán. De tal manera que eso de alguna manera revelaba digamos, el entrenamiento cultural, social y hasta psicológico que podrían describirnos quienes fundaron el colegio en 1894 de lo que han visto y lo que no han visto en este país tan peculiar como somos en México. Así que ese elemento me parece a mí que es de la mayor importancia. En segundo lugar, la firma de este convenio también es un paso adelante para poder construir un nuevo modelo de relación regulatoria entre el Estado mexicano, representado en este caso por la Secretaría, y las instituciones particulares de educación superior, que crecientemente se han vuelto un jugador extraordinariamente importante en nuestro país. Y por supuesto, valoramos más todavía a aquellas que de ese universo han demostrado de manera fehaciente y reiterada una extraordinaria calidad, como es el Colegio Alemán. De tal manera que ahora plasmar en este convenio, como dijo Eugenio en sus palabras, distintos aspectos, características, pero mencionó una de ellas, flexibilidad, nos parece que es algo muy bienvenido. Y que tenemos que dejar que las instituciones de altísima calidad, como el Colegio Alemán, liberen todo su potencial, sus iniciativas dentro de esta normativa dual que tenemos en el caso de México y de Alemania, así que nos va a permitir avanzar enormemente en este nuevo modelo en donde nos parece que es el que corresponde para un mundo cada vez más abierto, un mundo cada vez más global, un mundo donde hay tantísima movilidad, no solamente como en este caso entre México y Alemania, sino sencillamente en prácticamente todos los países. Yo soy de un pequeño estado, una pequeña ciudad que se llama Aguascalientes, que tiene unos 900,000 habitantes. El otro día me asombré porque me encontré en un vuelo a un funcionario del Instituto Nacional de Migración. No me digan su opinión del instituto, por favor. Pero le pregunté yo cuántas nacionalidades había en mi ciudad y me dijo, ya tenemos registrados en el instituto más de 45 nacionalidades que viven aquí, entre ellos alemanes ya. Un número, no sé si ya llegaron 100, 200 a trabajar para Daimler, pero alemanes, japoneses, norteamericanos, latinoamericanos de muy distintos países. Entonces, esa es la fisonomía, las características del nuevo mundo en el que vivimos y hay que darle la bienvenida, fomentar, ayudar, facilitar, hacer mucho más sencillas las cosas para que desarrollen todo su potencial. En tercer lugar, lo dijo rápidamente el embajador Ebling, con Alemania, entre Alemania y México son muchísimas las cosas que nos unen, históricamente así ha sido, aquí se recordó a von Humboldt, etcétera, pero quisiera recordar que hoy México es el principal socio económico de Alemania en América Latina y el Caribe, mientras que Alemania fue el primer socio comercial de México entre los países de la Unión Europea y el quinto a nivel mundial. Tan solo el año pasado el intercambio comercial binacional ascendió a casi 18,000, 19,000 millones de dólares, por una parte.
Y por otra parte, como ustedes bien lo saben, fruto de esta relación cada vez más intensa y más estrecha es el modelo mexicano de formación dual, el cual se comenzó a implementar justamente en esta administración, y siguiendo el ejemplo alemán, que busca vincular la teoría con la práctica y disminuir lo que le llamamos las brechas formativas entre educación y empleo, nos ha permitido alentar una iniciativa extraordinariamente innovadora. Hoy ya tenemos aproximadamente en dicha modalidad estudiando unos 5,000 estudiantes en 171 escuelas y algo así como 840 empresas en prácticamente todo el país, 29 entidades de nuestro país. Y no está de más recordar, tan solo el mes pasado, que México fue elegido como país invitado en la Feria de Hannover, la feria industrial más importante que hay en el mundo, y esto nos permite hacer una reflexión incluso mayor. Esos 18 o 20 mil millones de dólares de intercambio comercial, de inversión alemana, etcétera, en nuestro país, son un ejemplo muy importante de los grandes cambios que han ocurrido en nuestro país en los últimos años. Simplemente quisiera mencionar el dato que ayer se conoció, ayer justamente, de lo que hemos alcanzado ya como país a atraer en términos de inversión extranjera directa, 182 mil millones de dólares de inversión extranjera, que es de manera muy significativa el mayor volumen de inversión que ha recibido nuestro país, prácticamente desde que empezó a llegar a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Es decir, aproximadamente 100 millones de dólares diarios están llegando o han llegado a México hasta el 30 de marzo de este año a nuestro país como inversión extranjera directa. No inversión en los mercados bursátiles, de inversión de portafolio que se le llama, sino inversión productiva real que está asentada a lo largo y ancho de todo nuestro país. Y eso sin contar el número de empresas, 70, 75 empresas, que derivadas del nuevo modelo energético introducido por las reformas estructurales de este gobierno han formalizado y comprometido ya nuevas inversiones para los próximos 15 o 20 años por aproximadamente unos 200 mil millones de dólares, o que se hayan generado a lo largo de todos estos poco más de 5 años más el primer trimestre de este año, 3.6 millones de nuevos empleos en el sector formal de la economía mexicana, o bien que hayamos tenido prácticamente desde enero del año 2013 veintitantos trimestres de crecimiento económico consecutivo, sin parar uno solo, hasta el primer trimestre del año 2018, y además con inflaciones bajas. El sexenio terminará con poco menos del 4% de inflación promedio. El año pasado se disparó un poquito, pero en el promedio sexenal será quizá la menor inflación que hemos tenido en un sexenio en los últimos 40 o 45 años. Quisiera recordar que la responsabilidad constitucional central de controlar la inflación es del Banco de México. Banco de México, que tuvo unos años como gobernador a un egresado del Colegio Alemán, así que si quieren reclamar ya saben a quién dirigirse, pero creo que no hay mucho que reclamarle, a juzgar por estas cifras de baja inflación que hemos alcanzado. Así que, finalmente decirles que para México, para la Secretaría, para el Gobierno de México, el contar con el Colegio Alemán, con sus dos planteles, es realmente una aportación muy importante al desarrollo del país, al desarrollo de la educación de excelencia que queremos, a la formación de talento, de capital humano de altísimo nivel, que vamos a seguir necesitando conforme la economía se va volviendo mucho más compleja y más sofisticada en los próximos años. Nada más déjenme darles este dato: calculamos que en los próximos 15 años, aproximadamente 20 años, el país va a requerir más o menos entre 135 y 150 mil personas solamente para el sector energético, de todos los niveles, técnico, técnico superior y con nivel de licenciatura. Entonces necesitamos evidentemente seguir formando talento de altísima calidad, como la que aquí se forma en el Colegio Alemán. Aquí hay un ejemplo de ello, para que se vuelva el desarrollo mexicano la consecuencia de un círculo virtuoso entre formación, retención y atracción de talento para poder potenciar las distintas áreas más competitivas de nuestro país. Así que saludo con mucho entusiasmo esta
suscripción del convenio. Esperemos que la República Federal de Alemania, en lo posible, la embajada, el colegio, tengan cierta consideración con nosotros en materia futbolística, que sea un acto de reciprocidad diplomática, al trato de la Secretaría, ustedes entienden, así que dicho esto, les agradezco mucho de verdad su presencia acá. Esperemos aprovechar muy bien este convenio, sientan que la Secretaría tiene las puertas abiertas en esta ocasión y en cualquier otra, traigan más grupos de estudiantes a visitar los murales y el edificio, porque serán siempre muy bienvenidos. Muchas gracias y Dankeschön. Damas y caballeros, es así como damos por concluido este evento. Agradecemos su amable asistencia. Que tengan un excelente día.